Versos humanos, Pedro Salinas. Pedro Salinas, 1891-1961, uno de los más destacados representantes de la generación del 27, cultivó una poesía caracterizada por la claridad, la inteligencia emocional y un lenguaje depurado que expresa con profundidad las complejidades del amor y la experiencia humana. Su obra Versos humanos, publicada póstumamente en 1951, ofrece una faceta menos conocida del autor, revelando una dimensión más íntima y directa, lejos de la estilización amorosa que caracteriza sus trilogías más famosas. Este libro representa testimonio vital de sus preocupaciones filosóficas, su sensibilidad ante el mundo cotidiano y su particular concepción de la poesía como búsqueda de sentido en lo humano. Contexto biográfico y literario. Pedro Salinas fue poeta, ensayista y profesor universitario. Nació en Madrid y tras una sólida formación académica se dedicó a la enseñanza y la creación literaria. Participó activamente en las vanguardias literarias españolas de principios del siglo XX y su obra poética evolucionó desde una primera etapa más intelectual y conceptual hacia una poesía amorosa de gran intensidad emocional, como se evidencia en sus trilogías La voz a ti de vida, 1933, Razón de amor, 36 y Largo lamento, 1939. Durante la Guerra Civil Española, Salinas se exilió primero a Francia y luego a Estados Unidos y Puerto Rico, donde continuó escribiendo y enseñando. Fue en estos años finales, marcados por la distancia, la nostalgia y la reflexión sobre la vida y la muerte, cuando escribió muchos de los poemas que componen Versos humanos. La publicación de Versos humanos, fue editado por su hija Soledad Salinas, poco después de la muerte del autor. El libro reúne poemas escritos en distintos momentos de su vida, muchos de ellos inéditos hasta entonces. A diferencia de sus trilogías amorosas, donde el objeto amado se convierte en centro de la creación poética, Versos humanos se orienta más hacia la introspección, el pensamiento existencial y el diálogo con lo cotidiano y lo universal. No hay en esta obra una estructura narrativa o temática unificada, sino más bien una diversidad de tonos, temas y estilos que evidencian la riqueza del mundo interior de Salinas. Temas principales. Uno de los aspectos más destacados de Versos humanos es su enfoque en la condición humana. El título ya lo anuncia, estos son versos que tratan sobre el hombre, sus preguntas esenciales, su paso por la vida, su relación con el tiempo, el amor, la muerte y el arte. Salinas se convierte en un observador atento del mundo y de sí mismo, y convierte en materia poética las experiencias más sencillas y cotidianas. El amor, aunque menos idealizado que en obras anteriores, sigue estando presente. Sin embargo, aquí se muestra de una manera más realista, más cercana a las relaciones humanas con sus luces y sombras. El amor aparece como una experiencia vital que transforma, que revela verdades, pero también que duele y que se enfrenta al desgaste del tiempo. Otro tema recurrente es el paso del tiempo. La conciencia del envejecimiento, de la pérdida y de la muerte recorre muchos de estos poemas. Sin embargo, lejos del pesimismo, Salinas plantea una mirada reflexiva y en cierto modo esperanzada. El tiempo destruye, pero también permite la madurez, la comprensión y la creación. La poesía, entendida como una forma de conocimiento y de expresión de lo esencial, es también un tema presente. Salinas reflexiona sobre el acto de escribir, sobre el lenguaje y su capacidad de captar lo invisible. En este sentido, hay una constante búsqueda de autenticidad y profundidad en sus versos, sin caer en lo hermético. Estilo y forma. Aunque los poemas de Versos humanos abarcan distintos tonos y estructuras, en general mantienen el estilo claro y lírico que caracteriza a Pedro Salinas. Utiliza un lenguaje sencillo pero cargado de significado, evitando adornos innecesarios y buscando siempre la precisión expresiva. Es común encontrar versos libres, alejados de la métrica tradicional, lo que refuerza el tono conversacional e íntimo de muchos de los poemas. Salinas juega con la paradoja, con el contraste y con imágenes originales que iluminan aspectos profundos de la experiencia. En lugar de describir lo evidente, el poeta trata de mostrar lo oculto, lo que subyace bajo la superficie de lo cotidiano. Así, por ejemplo, puede escribir sobre una ventana, una carta o una conversación banal y convertirlas en símbolos de la existencia. La voz poética es, en muchos casos, la de un hombre que habla consigo mismo o con un tú indefinido, a veces un interlocutor amoroso, otras veces el lector o incluso Dios, lo que da a los poemas una dimensión casi confesional, cercana al monólogo interior.
Poemas destacados. Algunos poemas de versos humanos destacan por su fuerza emocional o por la originalidad de su planteamiento. Uno de los más conocidos es La Voz, donde se reflexiona sobre la permanencia del ser más allá del cuerpo, a través de la palabra y la comunicación. En él, Salinas plantea la idea de que lo verdaderamente humano no está en la materia, sino en la expresión, en la voz, que trasciende el tiempo. Otro poema notable es Fe mía, en el que el poeta expresa su confianza en lo humano, en la posibilidad de verdad y de belleza a pesar del dolor y la incertidumbre. Aquí se refleja una postura vitalista y serena, alejada del nihilismo. También destacan los poemas en los que Salinas habla del exilio, del desarraigo y de la distancia. Aunque no aborde la política directamente, se percibe el trasfondo de la guerra y la pérdida de la patria como una herida que nunca termina de cerrarse. Recepción crítica. La crítica ha valorado Versos humanos como una obra que completa y enriquece la imagen de Pedro Salinas como poeta. Si bien sus obras amorosas son las más conocidas y estudiadas, este libro ofrece una muestra de su profundidad filosófica y de su capacidad para abordar temas universales con una voz personal y auténtica. Algunos estudiosos han señalado la influencia de la poesía existencial y de corrientes como el humanismo cristiano, aunque Salinas mantiene siempre una independencia creativa notable. Además, Versos humanos ha sido leído como una especie de testamento poético. Al haber sido publicado después de su muerte, muchos han visto en estos poemas una síntesis de su pensamiento y de su estilo, una especie de última palabra sobre los asuntos que más le preocuparon a lo largo de su vida: el amor, el tiempo, la palabra y el sentido de la existencia. Versos humanos es una obra madura, profunda y conmovedora. A través de una poesía limpia y directa, Pedro Salinas nos invita a pensar sobre lo que significa ser humano, a encontrar belleza en lo cotidiano y a no perder la fe en la palabra como vehículo de verdad. Estos versos, nacidos de la experiencia personal y de la reflexión, siguen hablando al lector contemporáneo con una claridad sorprendente. Lejos del artificio o de la grandilocuencia, Salinas nos deja aquí su voz más humana, más cercana, más verdadera.